saber esto. Vamos a la palabra. ¿Cuántos preparan su corazón hoy para recibir un mensaje del Señor en este día? Amén. Hace muchos años, cuando llegamos aquí al sur de la Florida, Miami, tuve que trabajar por algún tiempo en una compañía que en su momento, no para ese entonces, pero en su momento habían creado o habían comenzado dos hermanos que eran muy distintos en personalidad y muy distintos en su forma de ser, pero que marcaron algo en la historia de esta empresa, y que para el momento que yo vine a trabajar ya ellos no vivían. Los descendientes de ellos habían vendido la empresa a otra compañía de California, pero quedaba la historia de esta familia y quedaba la historia de estos dos hombres. Y había uno de los dos que era el más introvertido, el inteligente, el nerdito de los dos, que había inclusive traído el invento de estas máquinas que llevaban a los hospitales para hacer todo tipo de trabajos con la sangre. Y este hombre había sido la mente detrás de todo esto, pero su hermano era muy extrovertido. Era el negociante, el que había llevado adelante la empresa, el que hizo que se convirtiera en una empresa millonaria, mientras el que realmente tenía la idea, era el de bajo perfil. Cuentan los que lo conocieron, no tuve la oportunidad de conocer a este hombre, algunos lo conocieron ya ancianito, y decían que vestía muy simple, que nadie podía pensar que ese hombre era un multimillonario. Su carro, aunque tenía una buena marca, había perdido la marca con los años y nadie sabía cuál era. Realmente no estaba enfocado en las cosas materiales. Pero la historia que hoy quiero compartirles de este hombre fue en una ocasión, me contaban quienes habían sido testigos o por lo menos habían escuchado de primera mano lo que había sucedido, que en una ocasión este hombre llegó a un dealer aquí en Miami, un concesionario, no sé si de autos, alguien decía que de bote, pero lo que fue a comprar, medio de transporte, no sé cuál fue, posiblemente un bote. A pesar de su perfil bajo, de que no estaba demostrando todo el tiempo que tenía dinero, llegó a aquel lugar con la disposición de comprarlo, y de comprarlo haciendo un cheque al contado para pagarlo. Pero nadie sabía en aquel lugar quién era este hombre. Era un viejito insignificante que pasaba desapercibido. Su ropa no delataba que tenía mucho dinero. Llegaron un montón de clientes, a lo mejor con unas cuantas deudas, pero con relojes de marca y una serie de vestimenta que aparentaban, y todos fueron encima de los otros posibles clientes. Y este hombre, aparentemente poco atractivo, con una personalidad para nada electrizante, se quedó ahí relegado a un rincón del concesionario por bastante rato. Hasta que finalmente se dignó uno de los vendedores a acercarse y le dijo: señor, ¿usted desea algo? Y él dijo: sí, yo quiero comprar ese bote que valía bastante dinero. El hombre lo miró como dudando de la capacidad financiera de este hombre para comprarlo, pero no obstante le siguió la rima. A lo mejor dijo: perdió la cabeza este señor, no sabe de lo que está hablando. Hasta que se sorprendió cuando este hombre le dijo: ¿cuánto cuesta? Sacó su chequera y le dijo: yo quiero pagarlo al contado. Y ese día, ese vendedor que se dignó a atender a un hombre insignificante hizo la mejor transacción de su vida. ¿Qué quiero decirte con esto? En este mundo vivimos rodeado de apariencia, donde las personas miden el éxito por cómo nos vemos. Las personas miden el éxito financiero, el éxito en todas las áreas de la vida por cómo aparentamos, por cómo nos vemos, por cómo lucimos, por nuestro perfil. Y esta historia nos revela a un hombre que quizás por personalidad, porque no necesitamos juzgar aquí por qué se vestía de una manera no tan llamativa, por qué tenía un auto viejito, por qué si tenía tanto dinero no daba muestra de que lo tenía, simplemente por personalidad, porque hay gente que le gusta ser así. Pero el mundo juzga muchas veces el éxito financiero, etcétera, etcétera, por las apariencias de los demás. De la misma forma, las personas suelen juzgar cómo te va en la vida a ti o cómo le va a alguien en la vida, cuán exitosa es una persona de acuerdo a las circunstancias. Te ven vivir y si aparentemente te va bien, entonces eres una persona exitosa. Si manejas un auto nuevo, un auto que sacaste 0 millas del concesionario, si vives en la casa de tus sueños, si no sé, cualquier tipo de estereotipo que las personas tengan, te catalogan de exitoso. Si te va bien en el negocio, si te va bien en la vida, eres exitoso. Ese es el estándar del mundo. Y no juzguemos a quien mide así, porque todos de alguna manera tenemos ese mismo estándar. Esa es la medida que tenemos para medirlo. Sin embargo, si te va diferente, las personas tienden a decir: este no le va bien,
se enferma todo el tiempo, tiene problemas económicos, lo sacaron del trabajo. Y realmente ese es el estereotipo del que no tiene éxito para nada. Yo te pregunto en este día, ¿cómo nosotros debemos medir el éxito en la vida? ¿Cómo lo mide el mundo? ¿Cómo lo mide Dios? Yo quiero preguntarte en este día, ¿cómo tú vas a medir el éxito en la vida tuya y en la vida de los demás? ¿Cómo lo mide el mundo o cómo lo mide Dios? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en este día. Mire, antes de entrar en el pasaje de la Biblia que hoy quiero compartir con ustedes, les dejo algunos conceptos que quiero contrarrestar en cómo nuestra sociedad mide el éxito y cómo lo mide Dios. Por ejemplo, para el mundo moderno, el éxito es un destino. Es un lugar al que llegar, es algo que alcanzar, es una cima sobre la cual pararse, es una montaña sobre la cual mirar a los demás y sentirte elevado. Para Dios, el éxito no es un destino, no es un lugar al que llegar. Para Dios, el éxito es un camino, es un proceso, es un andar. El éxito es movimiento. El éxito no tiene que ver con valles, con laderas, con cimas, con montañas. El éxito tiene que ver con caminos, con procesos, con movimiento. Para el mundo en el que vivimos, el éxito se mide por resultados, pero Dios solo lo mide con nuestra actitud. El éxito es medible por resultados y eso es válido humanamente hablando, porque alguien tiene que hacer una evaluación de algo y medir el éxito, pero Dios está más enfocado en cómo tú respondes a la vida que cómo te va. Y quiero usar hoy una historia en el libro de Hechos que Lucas narra en el último capítulo del libro de Hechos, capítulo 28 de Hechos. Una historia muy interesante que nos muestra a Pablo en medio de una circunstancia que no es la más favorable, pero este hombre responde a la altura de quién es. Mejor aún, responde a la altura de quién es su Dios. Y es su respuesta a la circunstancia la que revela que este hombre posiblemente es un hombre exitoso. Quiero que aprendamos a responder frente a las situaciones como Pablo, frente al naufragio que experimenta según Hechos 28, lo que significa vivir una vida exitosa. Alguien dice amén en este lugar. Alguien dice, yo quiero escuchar de qué se trata. Pero antes de entrar en la historia y de ver los versículos específicos, quiero llevarte al contexto. ¿Qué es lo que está pasando? En el capítulo 27, unos versículos antes, versículos 39 al 44, se nos narra la experiencia trágica del naufragio que Pablo y los que venían con él en aquel barco viven. Y dice la Biblia, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Para los que no sabemos de mar, de embarcación, esto es lenguaje que no entendemos. Dice, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El apóstol Pablo es un prisionero romano, apelado al César por todo lo que ha venido pasando. Va de camino a Roma y en el camino se encuentran con una tormenta que va a destruir el barco. Finalmente el barco es destruido y todo queda flotando en el agua. Antes de que esto suceda, los soldados dicen, esta gente se nos va a escapar y tenemos que matarlos. Es mejor decir que perdimos los prisioneros en un naufragio que quedar nosotros en vergüenza frente a nuestros superiores. El centurión, que es el jefe de aquel grupo de romanos soldados, dice, no, Pablo, quiero protegerlo, no voy a permitir que nadie muera porque si no me matan a Pablo. Dios le dio gracia frente a este hombre y protege a todos por causa de uno, Pablo. Para que vayas entendiendo lo que significa el éxito. El éxito significa que Dios te marcó y que Dios te protege aún en las desgracias de tu vida. El éxito significa que Dios te da gracia delante de aquellos que son supuestamente tus enemigos. Y Dios permite que tu vida permanezca a flote cuando todo está naufragando. La Biblia nos está enseñando en esta historia, Hechos 27, 39 al 44, que los justos también padecen. Los que aman a Dios también padecen.
Los que tienen fe en el Señor también pasan momentos difíciles y tienen naufragios en su vida. Y si nos miden en ese momento de la vida, somos los más fracasados en la historia de la humanidad. Si alguien se detuviera a medir la historia de Pablo, en ese instante diría, este hombre es un fracasado. Pero sigamos con la historia. El capítulo 28, que es el que vamos a entrar hoy, los primeros 2 versículos, dice que estando ya salvo, Lucas dice, supimos que la isla se llamaba Malta. Esta gente fueron los que crearon la malta. Esta gente fueron las que comercializaron la malta, ¿no? Entonces es una buena noticia, porque tú puedes haber naufragado, pero una maltica está bien buena. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Es naufragio, hay destrucción, hay tablas por todas partes. Las pocas pertenencias que cada uno traía se perdieron, y lo único que queda es tu vida y, si es posible, algo de tu ropa. ¿Te imaginas? Pero Dios en su misericordia, Dios en su providencia te lleva a una isla, en este caso la isla de Malta, y los que te esperan no son gente mala, ni negativa, ni egoísta, sino hospitalarios. Y te dicen, está cayendo una lluvia tremenda y queremos que se calienten. Los esperamos con un fuego, vamos a comer algo, vamos a preparar, vamos a tratarlos bien. En medio de la tragedia, una buena noticia. Pero es aquí donde la cosa se complica. Es aquí donde algo sucede. Y quiero que nosotros veamos cómo en ese mismo instante el fuego está calentando, los soldados están alrededor del fuego, los prisioneros también, y hay alguien en especial que está alrededor del fuego. Se llama Pablo. Es el mismo hombre que hizo posible que los demás no murieran, porque Dios estaba con él. Y ahora Pablo está junto al fuego con todos los demás, y en este momento la situación se complica y aparece algo que se llaman las apariencias. Di conmigo, las apariencias engañan. Dilo fuerte, las apariencias engañan. Y te vas a dar cuenta por qué. Mira los versículos 3 y 4 de Hechos 28. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, el fuego está preparado y Pablo, siempre ayudando, siempre participativo, toma unas ramas secas para ponerlas al fuego, porque esto va a combustionar el fuego. Y dice, tomando Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora. ¿Por qué tienen que salir las suegras aquí en esta historia? No, no es cierto. Dice, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mira lo que está pasando aquí. Pablo acaba de ser protegido de la muerte por un centurión, y ahora llega a la isla de Malta, se está cuidando y guardando del frío junto al fuego, y cuando va a echar unas ramas secas, hay una víbora que lo prende y lo muerde. Pregunto, ¿no pareciera que todo el universo se confabuló para que a este hombre la vida se le haga una desgracia? ¿No pareciera que el universo y Satanás mismo está queriendo matar a este hombre? Y definitivamente fue así. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? Y dice la Biblia que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, porque para colmo se quedó prendida, dice, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Y dicen algunos eruditos que la palabra justicia aquí hace referencia a una diosa de aquellos lugares que era conocida como la diosa de la justicia, que nunca permitía que nadie se escapara de ella. Y ellos dicen, este hombre es un asesino que se libró de la muerte, pero llegó a esta isla y la justicia, la diosa justicia, le está cobrando factura. Di conmigo otra vez, las apariencias engañan. Porque ahora el hombre tiene una víbora colgando de la mano, y todos piensan que la razón por la que cuelga es porque este hombre es malo, es porque este hombre merece ser castigado por esa justicia, por esa diosa justicia en la que ellos creen y han oído que juzga a los demás. Según te va en la vida, así la gente te juzga. Si te va aparentemente mal, las personas van a decir, algo malo hizo para que le fuera así. Los amigos de Job vinieron a donde estaba Job y le dicen, no es posible que en un día pierdas todas tus riquezas, que en un día pierdas todos tus hijos, que en un día pierdas tu salud, si eres un hombre justo. No es posible que alguien que ame a Dios y sea tan justo como se decía de ti que fueras, le vaya como le está yendo. Tú tienes que ser muy malo, un gran pecador.
Así que estos 3 amigos insistieron para que Job se arrepintiera. Y por mucho que Job buscaba, no tenía de qué arrepentirse. Es verdad que su salud se había perdido, que sus hijos habían muerto trágicamente. Y es verdad que sus pertenencias se habían perdido prácticamente todas en un solo día. Tragedia, desgracia. Pero en este mundo interpretamos que a los malos le va mal y a los buenos les va bien. Y ahora la Biblia nos presenta al mejor de los hombres, Job, y ahora bueno, en el tiempo nos presenta a Pablo, quizás uno de los mejores hombres de Dios en la historia del momento y de los últimos 2000 años. Y a los dos les está yendo mal. Y la gente juzga cómo les va y juzga quiénes son, y peor aún, juzgan su integridad personal por cómo les va. Te van a juzgar por cómo te va. Pero la pregunta no es si te juzgan o no. Eso es inevitable. La pregunta es cómo tú vas a responder. No al juicio, sino a las circunstancias. El asunto no es vivir por el juicio, es vivir frente a las circunstancias y preguntarnos no por qué estoy pasando esto, sino qué quiere Dios que yo haga y cómo responda frente a esta circunstancia. ¿Alguien está conmigo en este lugar? Ahora miren ustedes qué curioso. Los versículos 3 al 4 nos dicen que la víbora está colgando de su mano. La gente dice: a este la justicia le está cobrando factura, este es un homicida y seguramente se escapó del mar, pero ahora tiene que morir aquí, porque el que la hace... ustedes leen esa Biblia, ¿no? Eso no lo dijo Salomón. Sé que proverbios están leyendo ustedes, pero las abuelas tienen la gracia de impregnarnos con sus frases. Las mamás la repiten y la gente se encarga. El que la hace... Eso es lo que piensa el mundo, y hasta ahora nosotros seguimos repitiendo lo mismo. Y estamos diciendo: mira, este lo hizo, tiene que ser un homicida. Pero escuchen esto, versículos 5 al 6. Pero él, mira Pablo lo que hace, sacudiendo la víbora en el fuego. Mira lo que tienes que hacer con Satanás. Cuando Satanás te ataca, en lugar de tú responder al juicio que la gente hace al verte atacado, tú lo que tienes que hacer es acercar al diablo al fuego, porque Satanás huye del fuego. En este caso, el fuego es de una fogata, la víbora no lo resiste, pero en el caso espiritual, el fuego se llama el Señor de los ejércitos, el Dios eterno, tu Padre celestial. Acerca al diablo a la presencia de Dios y verás cómo se va de ti. Y dice la palabra: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando. Se quedaron así como mirando. Dice: y esperando que él se hinchase o cayendo muerte de repente. Eso es lo que ellos estaban esperando. Unos segundos y dicen: ahora se va a hinchar y se va a caer muerto. Pero dice la Biblia que habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiando de parecer, dijeron que era un Dios. ¿Se dan cuenta? Las circunstancias vuelven a decir lo que la gente piensa de ti. Primero, es un homicida porque lo mordió una víbora, pero cuando él quema la víbora en el fuego y él se queda vivo y no se hincha, no se muere, dicen: no, eso tiene que ser que este hombre es un Dios, y cambiaron de parecer. Por eso no te asustes cuando la gente se enemista contigo, te critica, te juzga y mañana te aplauden, o viceversa. Te dicen hoy que eres casi un semidios y mañana eres un hijo del infierno. Porque las personas te miden de acuerdo a circunstancias. Y si tú vives de acuerdo a la opinión de terceros, te quedarás donde ellos te pusieron. Pero si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios y a la opinión que Dios tiene, tú por encima de la circunstancia trascenderás y llevarás a esos confundidos a donde Dios quiere llevarlos. ¿Alguien está escuchando lo que Dios está diciendo en este día? Así que quiero imprimir este segundo principio en tu vida en este día. Vivamos por la verdad y no por las circunstancias. ¿Lo escuchaste? Esto quizás es una de las cosas más poderosas que vas a escuchar en este día. Vive por la verdad, no por las circunstancias. Qué difícil es eso. Porque somos seres emocionales. Y a veces la emoción nos gana la razón. A veces antes de pensar, de valorar, de observar lo que está sucediendo de manera objetiva y mirarlo a través de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios y del carácter de nuestro Dios, lo medimos según nuestras emociones responden.
¿Ustedes creen que Pablo no estaba allí en ese momento como un ser humano sintiendo el dolor de la mordida de la víbora? Claro que lo sintió, pero tuvo una reacción por encima del dolor, tuvo una reacción por encima de la emoción, inclusive que el dolor le produjo, de la desgracia que estaba viviendo. Venía de estar días en un barco como un prisionero, de vivir un naufragio, de perderlo todo, de llegar a sobrevivir a una costa y ahora una víbora. El hombre tiene la reacción oportuna de sacudirla en el fuego y de convertirse frente a todos, según las apariencias y el criterio de ellos, en un semidios. ¿Pero qué le pasó a Pablo? ¿Por qué reaccionó de esta manera? ¿Por qué frente a la desgracia lo que hizo fue quemar la víbora y frente al halago lo ignoró? ¿Se dieron cuenta? Frente al ataque responde con una solución, y frente a la alabanza desmedida que le otorga a él el lugar de Dios, él lo ignora y lo pasa por alto. Y Lucas en su narración pasa por alto ese detalle. Tú tienes que entender algo que sucedió un tiempo antes. Y te leo unos versículos del capítulo anterior, capítulo 27. Cuando Pablo están a punto de entrar en el naufragio, todavía ellos no saben que la nave se va a perder. Y Pablo les revela lo que en el capítulo 26 Lucas dice que le sucedió una noche antes del naufragio, cuando un ángel lo vino a visitar. Y tú te vas a dar cuenta, según capítulo 27, versículos 22 al 26, que esa es la razón por la cual Pablo no se intimida por una víbora en su mano, ni tampoco se llena de orgullo ni de ego exaltado cuando lo llaman un Dios. Porque tú tienes que cuidarte de las dos cosas. ¿A alguien me está entendiendo y me está mirando en este momento? Tú tienes que cuidarte de la aparente desgracia que te quiere destruir, lo que ministra tu corazón, pero también del halago desmedido que te llama un Dios. Los dos son diseños de Satanás para destruirte. El primero es para decirte: estás marcado, Dios está en contra tuya, el Señor se olvidó de ti, te está yendo, como dicen mis hermanos mexicanos, te está yendo como en feria, te está yendo mal. Y si tú te dejas ministrar por esa circunstancia, tú vas a escuchar las voces internas, las voces externas, y tú vas a hacer alianza con esas voces negativas que han sido encendidas por el infierno para que tú creas que Dios te dio la espalda. Pero por otro lado, si tú ves el halago cuando las cosas te van bien, cuando hay respuestas diferentes de la gente que te dice: wow, yo creo que tú eres increíble, eres un ser superdotado, eres casi un semidios, y tú le dices: ay, ¿te diste cuenta? Al fin alguien se dio cuenta de que realmente yo soy más grande que todos los demás. Mis hermanos, eso es lo que Satanás quiere: llevarte a un extremo de miseria, de autocomiseración, o llevarte a un extremo donde tú le quites a Dios su lugar o lo intentes hacer. Y ninguno de los dos le pertenece al Hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos que venir al centro, donde las circunstancias se convierten no en un termómetro que mide nuestra temperatura espiritual, sino en un termostato por medio del cual le cambiamos la temperatura a los demás. En capítulo 27, versículos 22 al 26, la Biblia dice: mira lo que Pablo revela allí, te lo voy a leer ahora. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Esto es antes del naufragio, y Pablo ya está anunciando un naufragio, pérdida de la barca y la muerte de nadie. Recuerden lo que va a pasar después. El centurión lo quiere matar, ¿se acuerdan? Pero cuando el centurión habla de los soldados hablan de matarlo, él sabe que Dios lo va a proteger, porque ya Dios le habló. Y dice esto: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Dónde está César? En Roma. Ellos están frente a las costas de Malta. Evidentemente no han llegado. Dice Pablo: es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Ustedes se dan cuenta por qué Pablo responde como responde frente a la víbora y al halago? ¿Por qué Pablo no pierde la cabeza cuando hablan de matarlo en el barco? Dios le habló una noche antes. Y Dios le dijo a Pablo: Pablo, vas a naufragar. La gente que está contigo también van a perderlo todo. Lo único que va a quedar es la vida de cada uno. Pero te aseguro que no solamente tú no morirás, ninguno de los que está contigo perderá la vida por causa tuya. Mira qué tremendo. Dios a veces hace cosas a favor de los demás por amor a nosotros, por el propósito que tiene con nosotros, porque quiere usarnos como testimonio de que Él está en el barco de nuestras vidas. Y aunque este barco naufrague, Él sigue siendo la embarcación que nos lleva a puerto seguro.
Mis hermanos, si Dios se dispuso que tú fueras a ver a César, si Dios se dispuso que todavía vas de camino al propósito que Él tiene con tu vida, el naufragio de hoy no es tu muerte, es simplemente un proceso para demostrar la gloria de Dios frente a las circunstancias de tu vida. Por eso Pablo nos revela a un hombre que vive por la verdad y no por las circunstancias. Hay un naufragio de camino, hay una víbora en su mano unas horas después. Hay criterios encontrados de hombres que lo critican, lo censuran y esos mismos lo alaban. Pero Pablo en el medio los mira como diciendo: pobres de ellos que responden a las circunstancias, a las situaciones de la vida. Gloria a Dios que me enseñó a depender de su palabra y de su verdad. Honestamente, no he dialogado con ángeles en las últimas noches. Pero tengo algo en común con Pablo y tú también lo tienes. Si es que hemos creído en el mismo Señor que Él creó. Si es que hemos puesto nuestra vida en las manos del mismo Dios y abierto nuestro corazón al mismo Señor. No he conversado con ángeles, pero sí la palabra del Dios que envió su ángel a Pablo sigue siendo tan viva como el primer día y ha hablado a mi corazón y me ha dicho a mí, te ha dicho a ti y nos está diciendo a todos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto hay un llamado de Dios no a vivir por circunstancias, a vivir por su verdad. Su palabra es verdad. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, ora y le dice: Padre, yo te pido que a los que me diste todos los días los santifiques con mi palabra. Tu palabra es verdad. Nosotros necesitamos la palabra de Dios, la verdad de Dios, revelada por el Espíritu, porque en ella nos sostiene. Vienen las circunstancias, pero Dios habló. Vienen las situaciones, pero Dios habló. Viene el aparente problema, pero Dios habló. Viene el diablo a morderte como una víbora, pero Dios habló. A veces Dios no evita que el diablo te toque, pero sí que muera en el intento. Que no evita que el ataque venga a tu vida, pero sí que el ataque se desvanezca frente a los testigos de tu vida. El Dios Todopoderoso está contigo y está conmigo. En lugar de vivir reaccionando a las circunstancias, respondamos a la voluntad de Dios. ¿De qué sirve todo esto en la vida de Pablo? ¿Por qué este momento? Ustedes escucharon lo que acabó de decirle el ángel de parte de Dios a Pablo y que él le reveló a la gente en el barco. Dios le dijo que él iba camino a ver a César. Yo me pregunto si era la visión de Dios y el propósito de Dios de llevar a Pablo a donde estaba el emperador. ¿Por qué le pone este estorbo en el camino? Escúchame esto que te voy a decir. Dios tiene un propósito grande con tu vida y con la vida de todos nosotros. Pero tiene pequeños propósitos en el camino que mientras te está llevando a tocar a alguien o algo que es grande y que marcará la historia de esa persona o de esas personas, en el camino quiere por medio de tu vida tocar a otros también que le interesen a Dios. La semana pasada les dije que la única manera o la mejor manera en la que Dios quiere hablarle a esta sociedad y tocar a este mundo es por medio de tu vida y de mi vida, su iglesia. Y hoy tengo que reiterarte esto. Hoy tengo que volver a decirte lo mismo. Dios quiere tocar a alguien por medio tuyo. Y si es necesario que venga una tormenta para que tú tengas que ir a la situación y al momento donde Dios te pondrá en un lugar donde un día te juzgarán, pero mañana te oirán, eso será necesario. La circunstancia en la isla de Malta, la víbora que muerde la mano de Pablo, todo se convirtió en propaganda para que la salvación de Dios llegara a ese lugar. Mira lo que la Biblia dice, y quiero leerte en este momento. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, donde ellos tenían ahí el fuego. Ese lugar le pertenecía al hombre más importante de la isla. Qué curioso, ¿verdad? Había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, que es una enfermedad de los intestinos por bacterias. Estaba enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es decir,
Dios trae unos hombres a la orilla de una isla para que uno solo sea mordido por una víbora, para generar todo tipo de opiniones. Al principio que lo critiquen, luego que lo alaben, para que Dios sea mostrado por medio de él y la gente se pregunte, entonces si no es un Dios, ¿de dónde viene el poder? Para descubrir que el poder venía de Jesucristo el Señor. Y es en ese momento cuando el hombre más importante de la isla, esto lo dice así como pasándolo por alto, pero estoy seguro que fue tan notorio lo que sucedió, que más importante que el centurión y los soldados que lo acompañaban fue Pablo, para que el hombre abriera su casa y los trajera allí por 3 días. Y Pablo tuvo la oportunidad, nada más y nada menos, de sanarle al Padre al hombre y de sanar a un montón de gente en aquella isla. ¿Sabe lo que está haciendo Dios ahí? Te voy a llevar de camino a tu propósito final, Pablo, que es una casa en Roma donde todo el imperio y el emperador escucharán el evangelio de tus labios, porque para eso te escogí. Te llamé para que así lo hicieras. Pero mientras vas de camino a Roma, hay una isla con un hombre, con un padre enfermo, un montón de enfermos, y tú tienes el poder de Dios en tus manos para sanarle. Tú eres un hombre que naciste para los propósitos de Dios y te usaré, sea por medio de un naufragio, de una víbora que te muerda, pero tu vida tiene propósito y aún tu mal lo usaré para bien. Y Dios te está diciendo lo mismo en este día. En esta semana a lo mejor tuviste un fracaso. A lo mejor dijiste, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Y Dios te está diciendo, te llevo de camino a tu propósito, pero mientras tanto quiero que sigas tocando una vida a la vez. Hoy en día la pandemia está generando depresión en la iglesia del Señor Jesucristo. No fuera cristianos deprimidos. Hablo a menudo con algunos hermanos y me dicen, esta semana me sentí muy mal. Esta semana no tuve ni deseo de orar. Esta semana me pasó esto. Y yo entiendo, porque lo que oímos en las noticias es muy malo, porque lo que vivimos de cerca es muy malo, hermano. Y hay tiempo para llorar, lo dice Eclesiastés o Salomón en ese libro. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para entristecerse. Yo entiendo eso. Pero Dios no permitió estas circunstancias para que la iglesia se deprima. Dios permitió esta circunstancia como una víbora colgando de nuestras manos, para que el mundo vea que nosotros quemamos víboras en el fuego y que en lugar de destruirnos, la iglesia resucita, se levanta y manifiesta el poder de Dios, que sana cuerpos, que restaura almas y que reconcilia a los hombres con Dios. Por lo tanto, cuando recuperamos el propósito, recuperamos la pasión y el gozo, y la depresión se va. La ansiedad, el miedo, la ausencia de paz y todos esos sentimientos que ministra el diablo por medio de las circunstancias se desvanecen cuando nuestra mente está enfocada en cumplir el propósito de Dios. La pregunta es, ¿para qué vivimos? Si dejamos que las circunstancias y las apariencias definan nuestra vida, nos volveremos las personas más miserables de este planeta. Si permitimos que las personas nos etiqueten de acuerdo a cómo nos va en la vida, estamos perdidos. Porque estarás buscando aprobación todo el tiempo y tratando de mostrar que tú eres casi un semidios para que te lo digan. Pero tu felicidad no está en cómo te etiquetan, ni en cómo te ven, ni en los aplausos que recibas. Vivamos no por apariencias, ni tan siquiera por las realidades que están pintando nuestras circunstancias. No vivamos ni por lo uno ni por lo otro. Sí, porque algunos viven por apariencias, pero otros viven por realidades, persiguiendo realidades, hacer realidad lo que ellos persiguen, porque creen que detrás de esa situación o de esa realidad está la felicidad. Vivamos permitiendo que Dios sea el intérprete de nuestras vidas. Y eso es lo que nos convierte en las personas más exitosas de nuestro mundo. Así le llamé al mensaje en este día, la persona más exitosa. Y así quiero cerrar en este día. ¿Sabes quién es la persona más exitosa? No estoy diciendo del planeta, estoy diciendo de tu mundo. Porque independientemente de que todos compartimos un mismo planeta, cada uno tenemos un micromundo que es nuestro mundo. Y tú puedes ser hoy la persona más exitosa de tu mundo. No por cómo te va, sino por cómo respondes. Estoy seguro que en la isla de Malta, aquel día, en ese momento, Pablo se levanta y se muestra como la persona más importante de ese micromundo que se genera junto al fuego y una víbora, algunos soldados romanos y los pobladores del lugar. Pablo se convierte en la persona más importante de su mundo, no porque las circunstancias lo llevaron a ese lugar, sino por cómo él respondió a ellas. Qué curioso,
que no siempre Dios obra de manera favorable para llevarte a donde Él quiere, sino que a veces usa lo desfavorable para que tú muestres quién tú eres, o mejor aún, para que lo muestres a Él que está viviendo en ti. Ninguno de nosotros, humanamente hablando, podemos responder como Pablo respondió a esas circunstancias. Lo único que le permitió responder de esa manera fue el Espíritu Santo que vivía dentro de él. ¿Quieres vivir una vida exitosa? La clave está en una relación íntima, personal con Jesucristo. La clave está en una relación íntima con el Espíritu de Dios, ser poseído por Él, amar su palabra, creer su palabra y depender de ella, vivir por la verdad y no por las circunstancias. ¿Quieres ser la persona más exitosa del planeta? No importa si tendrás mucho dinero en el bolsillo, amén, si lo tienes, o poco dinero, eso no marcará tu éxito, sino quién vive dentro de ti. ¿Quieres ser la persona más exitosa de tu mundo? No andes tratando de demostrarle a los demás que te va bien externamente. Asegúrate que adentro te va bien, porque Jesús reina. ¿Quieres vivir siendo la persona más exitosa de tu mundo? Suéltale el timón de tu vida a Jesucristo y verás siempre cómo Él te lleva a puerto seguro. El fracaso de nuestras vidas muchas veces es que Jesús es un tripulante de nuestro barco cuando debiera ser el capitán. Y si quieres que te vaya bien en la vida y que el éxito verdadero, no el que se mide por resultados, sino el que se mide por la respuesta a las circunstancias, está contigo, deja que Jesucristo el Señor sea el centro de tu vida. Y algo más quiero pedirte en este día, que tú le digas al Señor: Padre, en esta semana ponme en circunstancias donde, como Pablo en la isla de Malta, no importa lo que tú permitas que suceda en mi vida, pero que en esas circunstancias tú seas glorificado, el diablo sea avergonzado y la gente sea tocada por el poder del Espíritu Santo que vive dentro de mí y me use a mí para tocarlos. ¿Alguien pone su mano arriba y dice esto conmigo? ¿Alguien se compromete en decirle: Señor, yo no quiero vivir solo para mí, quiero vivir para ti? Quiero vivir para tu propósito. Quiero vivir para que me uses. No quiero juzgar más cómo me va por las circunstancias de mi vida. Quiero verte a ti en medio de cualquier circunstancia. Úsame para verte. Úsame para mostrarte. Úsame para que la gente sea tocada por ti a través de mi vida. ¿Alguien hace esa oración en este lugar? Quiero que te pongas de pie y con esas manos levantadas cierres tus ojos y ores tu propia oración y dile: úsame, Señor, porque ese es el éxito de la vida. Que Dios, con su poder, me use para darle propósito y valor a la vida de alguien más. Qué alegría la de Pablo en Malta, cuando el hombre sanado en aquella cama, después quizás de semanas de estar allí postrado, se levantó para testificar de su sanidad. Qué alegría la de Pablo, Lucas y los que lo acompañaban, cuando muchos eran sanados y salvados en la isla de Malta. Dile: Señor, yo quiero vivir esa alegría, porque el gozo de la salvación no solamente que recibimos, sino que impartimos a otro, echa fuera la depresión, echa fuera la tristeza, echa fuera la agonía, echa fuera el sufrimiento y nos posiciona en el centro de la voluntad de Dios para gozar la vida al máximo. La vida no se goza al máximo por cómo nos va, sino por cómo respondemos en la voluntad de Dios a esa realidad. Dile: úsame, úsame, Señor. Quiero vivir el gozo de ser usado por ti esta semana. Amén. Padre, mira las manos que se levantan, los corazones que se disponen a ser usados por ti. Esta es mi oración en este día. Que no importa cómo les vaya ni lo que suceda en la vida de mis hermanos y aún en mi propia vida, no nos dejes ser como siempre humanamente somos, reactivos frente a las circunstancias, sino por el contrario, revístenos de la misma naturaleza y el carácter de Pablo, que lo formaste tú, que respondió a la verdad. Queremos vivir por la verdad y no por las circunstancias ni tan siquiera las realidades. Afírmanos en esta ocasión y por el resto de esta semana y de nuestras vidas esta verdad absoluta, que tu palabra es más certera, es más segura que las circunstancias de la vida. En el nombre de Jesús,
Úsanos en cualquier situación de esta semana para que Jesucristo sea revelado por medio de nosotros. Si quieres sanar, úsanos para sanar. Si quieres libertar, salvar, lo que quieras hacer, úsanos para eso. Pero queremos llenarnos del gozo de tu salvación, no solamente al tenerla, sino al impartirla a los demás y ser usados en el propósito de tu voluntad. Gracias, mi Dios, porque nos has dado el secreto para el éxito, y es aprender a vivir en el centro de tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias con tus propias palabras en este día. Dile gracias, Señor. Mientras te preparas para cantar esta última canción, si quieres darle un aplauso al Señor Jesucristo, lo puedes hacer.